esta mañana de jueves, de este verano tan caluroso que estamos pasando, he quedado con Ascensión. Ascensión Matrofisio. Una paisana de aquí de Murcia, a quien admiro mucho por su trabajo. Ascensión y yo, hola Ana, Ascensión y yo hicimos un directo hace, pues he estado mirando mi apunte y fue en abril del año pasado, sobre cómo es un parto normal, cómo ella nos contó cómo es un parto sin interferencia. Hola Ascensión, voy a ver si te invito. Hola, Hola, buenas. Estaba comentando que nuestro directo fue el año pasado en abril, que hace ha pasado ya, un año parece que no, pero el tiempo pasa rápido, ¿eh? volando, volando. Y que en ese momento lo llamamos parto sin interferencias, pero esta vez lo hemos llamado parto normal. Bueno, es la definición que da en la FAME y en otras entidades, ¿no? El parto normal, que es un parto normal. Sí, porque es que hay muchas formas de llamarlo, pero a mí realmente no me convence ninguna. Parto normal, parto natural, parto... Para Es mí raro. la más indicada es un parto fisiológico y luego están los partos intervenidos, que ya no son fisiológicos. Claro, parto fisiológico. Y la idea de este directo, que lo comenté en historia ayer y tal, es que en realidad cuando trabajo con mujeres y vienen con sus miedos y vienen con sus dudas, muchas veces no saben realmente cómo es un parto fisiológico, no saben qué va antes, qué va después, qué tiene que pasar, qué es lo normal, qué no es lo normal. Conocen más las historias del intervencionismo que de cómo funciona, cómo va a funcionar su cuerpo. Entonces me resultaba un gran recurso tenerte en mi feed para poder decir, mira aquí, que Ascensión lo explica perfectamente para que entendáis, para que podáis saber qué dudas tenéis que preguntar exactamente una vez que lo habéis escuchado. Y por eso era mi interés de volver a hacerlo y volver a tener este recurso. Así que te lo agradezco mucho. Nada, encantada. Para empezar, es un parto fisiológico, hay hasta profesionales que no saben lo que es, porque nunca lo han visto. Es que ver un parto fisiológico de verdad, es decir, que se inicia espontáneamente, que termina sin ningún tipo de ayuda ni de intervención, nada más que el acompañamiento, el sostén y la vigilancia de que todo suceda de forma fisiológica, se da pocas veces en el ámbito hospitalario. Porque a veces pensamos que las intervenciones son solo las grandes intervenciones, pero las pequeñas intervenciones también son intervenciones. Es decir, fisiológicamente, el parto fisiológico bien normal del todo sería ese que empieza y termina sin ninguna ayuda externa y que el cuerpo hace todo lo que tiene que hacer por sí mismo. ¿Vale? Eso es lo que la naturaleza nos dota a las mujeres de esa capacidad fisiológica de gestar, parir y amamantar. Ahora bien, no siempre la fisiología puede cumplirse con toda su normalidad porque hay circunstancias que condicionan el, el proceso, ¿vale? A veces las circunstancias son externas y a veces las circunstancias son internas. Algo no funciona correctamente, no hay un suficiente aporte hormonal, porque esto no es solo un proceso biomecánico, es decir, aquí interviene la biomecánica, aquí interviene las hormonas, interviene el cerebro, la corteza cerebral que tiene que estar en un modo determinado y la parte profunda del cerebro que tiene que entrar en otro, y todo eso junto hace que el bebé que ha entrado pueda salir por sí mismo. Exactamente. Y también lo que me parece es que, bueno, es que además se está viendo últimamente, que es que hay muchos profesionales que no confían en que eso sea posible. Me refiero sobre todo a esta gente del asego que niega que exista la violencia obstétrica o que arremeta contra las mujeres que deciden o unos partos diferentes, como Partera Guerrillera nos enseña cada día. Entonces, es como que hay personal sanitario que parece no sé, que no entiende el origen o la biología bien. Claro, mira, voy a romper una lanza por los ginecólogos sin que sirva de precedente, ¿vale? Y es que se han formado desde la patología, ¿vale?
incluso las matronas. A mí me enseñaron primero a intervenir y luego realmente yo no había visto un parto fisiológico hasta que salí fuera del entorno hospitalario. Entonces, llevamos muchas generaciones de profesionales que se han formado interviniendo sobre los partos de forma sistemática, con lo cual la posibilidad de comprender y entender lo que es un parto sin intervenciones no entra dentro de sus posibilidades porque no lo han visto nunca. Es que ni siquiera hay estudios sobre eso. O sea, tenemos evidencia científica de cómo influye esto, lo otro y lo demás allá, pero no tenemos estudios observacionales que hayan descrito correctamente toda la fisiología del parto sin intervención, porque es algo que no se ha estudiado y no se ha observado y por tanto muchos profesionales no han aprendido. Así que es un doble trabajo. O sea, primero aprendes todas las técnicas y las intervenciones y luego tienes que desaprender para no usarla indebidamente. Porque esto es otra cosa que hay que tener muy claro, ¿no? Las intervenciones en sí mismas no son ni buenas ni malas. Hay Pueden veces ser que son necesarias necesarias o no. El arte y la ciencia está en utilizarlas adecuadamente cuando es el momento oportuno y de la forma precisa. Y para que no sean violencia obstétrica, además de que sean oportunas, tienen que ser con consentimiento, con información y todas estas cosas. Entonces pasa que luego a veces se mezcla todo y parece que es todo lo mismo y no es igual. Entonces, claro, cuando tú como profesional no sabes cómo es un parto normal, fisiológico, y no lo has visto nunca, no confías en que eso se pueda suceder. Y como hay mucho miedo y mucha medicina defensiva, porque es que esa es otra realidad, luego las denuncias vienen, la inmensa mayoría, por no haber hecho más cosas y no por lo contrario. Entonces, es un arma de doble filo. Ante ese miedo a la no intervención y el no saber no intervenir, pues interviene. Y a veces Lo entiendo. Lo entiendo. Lo que pasa es que también si el personal sanitario que no está formado no quiere ver esos testimonios, vale, no hay estudios. Pero si no quieres ver los testimonios de las mujeres, tiene que poner interés. Esto no es una excusa, Claro, no. no es una Es para entender de dónde vienen. Es para entender de dónde vienen. Y yo lo entiendo. De dónde vienen, exactamente. Y que mismo... vamos a tener que hacer mucha formación y mucha información y mucha divulgación es importante, pero no es excusa. Pero claro, hay con mucha confusión, porque cuando tu ginecóloga, tu matrona, tu tal, te da una información de lo que tiene que pasar, que no es realmente un parto fisiológico, luego tú como mujer tampoco puedes diferenciar cuando las cosas van bien. Y tú no puedes estar pariendo y vigilando si los demás están haciendo bien su trabajo, porque es que eso es incompatible. Ya no es un parto fisiológico, ya hay una intervención. Ese equilibrio a mí me parece dificilísimo, porque depende del contexto. Si va a un contexto en el que no te sientes segura, va a tener que estar cierto alerta o estar con alguien que esté en esa alerta para que tú puedas relajarte, pero claro, está complicada la cosa en muchos hospitales. Que tú donde vayas, el hospital que tú elijas o el equipo profesional que decidas, lo que sea donde te sientas segura y donde vayas a confiar. Yo siempre le digo a las mujeres, si has elegido este hospital, ve confiando en que va a ser lo mejor, porque si no es así, no va a salir bien. Claro, efectivamente. Pues mirando las preguntas que me preparé el año pasado, que al final fuiste tú sola contando desde dónde empieza hasta dónde acaba, tenía aquí puesto qué es lo que interviene en un parto fisiológico. Y hablabas de fisiología, de mecánica de hormonas y de esos obstáculos que ya has mencionado. ¿Nos cuentas un poco cuándo empieza el parto? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo empieza el parto? Porque realmente desde la ciencia no lo podemos decir. No hay nada todavía que nosotros podamos medir que diga a partir de este momento o porque se dan estas circunstancias empieza el parto. No, lo hacemos a posteriori, es cuando ya vemos una dinámica uterina, cuando vemos tal, a partir de ese momento damos por empezado el parto. Pero ¿qué es lo que hace que empiece? No lo sabemos. Sabemos que tiene algo que ver con la placenta, con el bebé, con la mamá, con un montón de cosas que tienen que darse y ponerse de acuerdo. Que no está mal del todo no saberlo. Claro, es que tampoco necesitamos
medirlo y predecirlo, porque esta es una de las maravillas del parto, es impredecible. Sí. Es totalmente impredecible. Quizás esa es una de las dificultades más grandes a nivel social, ¿no? En una sociedad donde todo está planificado, organizado, cuadriculado, algo que es totalmente imprevisible nos resulta un poquito difícil de gestionar. Entonces, ¿qué va a hacer? El cuerpo va preparando el momento, ¿vale? Va empezando con esa fase de pródromos que se llama, que es una que hay contracciones, pero que no son regulares, que no son siempre igual de intensas, ni están igual repartidas en el tiempo, que lo que van haciendo es lo que decimos la maduración del cuello, ¿vale? Nuestro cuello uterino, que está cerrado a cal y canto para que no se nos caiga el bebé durante el embarazo, que es importante que se mantenga dentro, llega un momento en que tiene que empezar a modificarse, a cambiar. ¿Y eso cómo lo hace? A base de que el útero se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. El útero es un músculo, eso no sabe hacer eso. Contraerse y relajarse, contraerse y relajarse, contraerse y relajarse. Y es un baile, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué va haciendo? Va poniendo primero blandito ese cuello, luego lo va borrando, ¿vale? El cuello tiene una longitud y se va, no es que lo vaya borrando de abajo arriba, sino que las fibras del útero van como absorbiendo ese cuello y se va de ese cilindro que teníamos, se va al final quedando un agujerito y ese agujerito es el que empieza a abrirse, ¿vale? Eso es lo que conocemos como dilatación, ¿vale? Los pródromos sería toda esa fase de borrar el cuello, ponerlo blandito, hacer el agujerito y hasta que no estamos como mínimo en los 3-4 centímetros de dilatación, ¿vale? Cuando ese agujerito se ha ido abriendo, abriendo, abriendo y ya alcanza un tamaño tal que así, a partir de ahí es cuando decimos que empieza la fase de parto activa, lo que es la dilatación en sí, ¿vale? Lo que está en la dilatación, ¿vale? La dilatación técnicamente empieza antes, pero la fase activa del parto, ¿por qué la diferenciamos? Porque esa primera fase, esos pródromos, es algo que puede durar muchas horas, muchos días, puede que ni te enteres de que está ocurriendo o puede que te sea muy molesto, cualquiera de las dos posibilidades son igual de normales y de frecuentes, ¿vale? Y ese proceso se puede como parar. Empieza un poco, se para, empieza un poco, se para, empieza un poco, se para. Pero a partir de esos 3-4 centímetros, 5 ya según las últimas recomendaciones de la OMS, ¿vale? A partir de ahí, digamos que es imparable, que ya se ha puesto el piloto automático y a partir de ahí la corteza cerebral se apaga, el cerebro mamífero toma las riendas, las hormonas te poseen y ya solo está en modo parto. Pum, pum. ¿Por qué ¿Cómo lo vemos desde fuera? Que son contracciones ya intensas, rítmicas, que duran un tiempo determinado. Es un ritmo increciendo, ¿vale? Es un ritmo que va siendo cada vez más intenso. Fíjate que tengo mucho cuidado en no decir la palabra dolor, porque la percepción del dolor va a ser muy personal y puede empezar en los pródromos o puede no aparecer hasta el final o puede incluso que no aparezca. O sea, esto es variabilidad total y absoluta. Hablo de intensidad. Los pródromos son normalmente suaves, tolerables, pueden ser más o menos molestos, pero el ritmo de fase activa de parto no solo es ritmo intenso en frecuencia, sino en intensidad de percepción de esas contracciones. Las percibo cada vez más grandes, que duran más y que además se repiten más rápidamente en el tiempo, ¿vale? Todo eso es la fase de dilatación. ¿Cuándo estamos en dilatación completa? Cuando hemos alcanzado los 10 centímetros de dilatación. ¿Qué es 10 centímetros de dilatación? Que a veces son 10, a veces son 11. Realmente lo que queremos decir es que el cuello ha desaparecido completamente y el útero y la vagina han hecho un continuo, han hecho un túnel para que el bebé pueda deslizarse por ahí. Y empieza otra fase del parto, ¿vale? Digamos, la dilatación acaba y empieza la fase de expulsión, que me gusta poco la palabra expulsivo, porque parece que está echando a alguien, pero empieza, para mí, lo que es el descenso del bebé, ¿vale? El bebé ya tiene abierta la puerta y una vez que la puerta está abierta, puede empezar a deslizarse hacia afuera. Ese deslizamiento también va a estar en dos fases, no va a ser igual. Primero va a ser lo que llamamos el descenso pasivo, es decir, a base de el útero va empujando al bebé y el bebé que va haciendo sus movimientos, que parece que el bebé está aquí como un ser inerte, pero no, también tiene su participación, Lo suyo. va metiéndose dentro de la pelvis hasta que llega, ahí la madre no siente nada diferente. La intensidad de las contracciones es mayor, puede tener sensación de ocupación del espacio de la pelvis, pero ya está. Pero llega un momento en que la cabeza del bebé
toca el periné, en la parte profunda del periné, ¿vale? El diafragma perineal, y este empieza a hacer como un rebote y empieza a empujar, y empieza un baile a dos. La cabeza del bebé empuja el periné empuja la cabeza y eso favorece que se rote, que se coloque en una determinada posición y aparece la sensación de pujo, que es un reflejo. Por eso no se puede practicar, ni se puede ensayar, ni se puede aprender. El pujo es un reflejo. La cabeza toca en la musculatura hace que rebote la cabeza y desencadena la sensación de pujo. Se contrae toda la musculatura abdominal, la musculatura del periné cede para que pase el bebé y la mamá lo que nota es esas ganas de empujar, que no es que diga ahora me pongo y empujo, es que no puedo evitar. Yo me encanta cuando no hay intervenciones porque dice, ¿tiene ganas de empujar? Y dice, no ha pensado que tiene ganas de empujar, es que el cuerpo empuja solo. Lo estoy haciendo, es que no es algo que yo diga, venga, ahora voy a empujar, ahora no, es que el cuerpo lo hace. El cuerpo, estamos hablando todo el rato de la fisiología pura y dura, ¿vale? Sí. Cuando a base de esos pujos, ¿vale? En el que la musculatura abdominal, el útero y el bebé van a hacer una sinergia para poder salir, empezaremos luego a ver la cabeza asomar entre la vulva, que va a ir poquito a poco. Mucha gente también confunde la dilatación de la vulva con la dilatación del cuello del útero. No, la vulva solo se va a dilatar cuando la cabeza está saliendo. Claro. El resto del tiempo no va a participar. Y ahí, poquito a poquito, saldrá el bebé, que nos da la euforia de mira que lo que he hecho, y nos queda, cuidado que el parto no ha terminado, que queda la placenta. Va a pasar un rato, en unas mujeres serán 5 o 10 minutos, en otras a lo mejor media hora, en la que volverá a contraerse ese útero con potencia para que se desprenda la placenta y se alumbre, ¿vale? La fase del alumbramiento es realmente dar a luz, es que salga la placenta. Fíjate, en esa fase, en mi segundo parto, yo después de tener a mi hija y entonces empezar a notar las contracciones que para la placenta, sobre todo cuando tiene un segundo hijo, que son así intensas. No me sale el nombre. No, pero las notaba después. Exacto. Es verdad, después de la placenta. Bueno, pues cuando empecé a notar las contracciones dije, pero si ya tengo a mi hija, qué pereza ahora mismo ponerme a esto. Que las matronas de Icosaedra tuvieron que decirme, Isa, ponte ya, que ya llevamos 1 hora, esto no podemos dejarlo más. Pero vamos, que sí, que parece que ya está en esa euforia de tengo mi bebé y queda una parte que es importante, que no se puede dejar para otro. Muy importante. De hecho, la parte más, entre comillas, peligrosa del parto, precisamente es el alumbramiento y que salga la placenta con todas sus membranas, con todas sus cosas, y ya que empiece lo que es el puerperio. ¿Vale? Eso es un parto fisiológico de principio a fin. ¿Qué pasa en el momento en que metemos una epidural? Que esto no es fisiológico. Ya todo esto no se va a producir. Van a afectarse las hormonas, con lo cual es muy fácil que tengan necesidad de ponerte oxitocina sintética. La biomecánica se va a alterar porque tú no tienes la movilidad que tienes cuando no tienes la epidural puesta. Y sobre todo el reflejo de pujo puede verse muy, muy, muy afectado porque no haya, ¿vale? Entonces hacemos pujos dirigidos, que claro, no es lo mismo que un pujo fisiológico, para nada. Y el efecto en tu cuerpo. El efecto en tu cuerpo, y es más posible que te lesiones el periné, en fin, lo que pasa es que, bueno, cuando hay una epidural, pues no queda otra, hay que hacerlo desde otro lugar. Entonces, eso hay que tener, claro. Por eso hay que tener muy claro que en el momento en que ponemos una epidural, las posibilidades de complicaciones aumentan. ¿Puedes tener un parto con epidural estupendo y maravilloso y fantástico? Sí, por supuestísimo, pero no es fisiológico, y eso hay que tenerlo muy claro. Y toda intervención pues tiene su riesgo. Claro. Si consigues que si logras un parto fisiológico porque todo se da como debe y es tu deseo y lo tienes así, pues estupendo. Pero en el momento en que entran a jugar otras intervenciones, ya sabes que entran en juego otros riesgos. He visto que hiciste un podcast con Emilio en el que hablaba sobre esto, sobre los pujos guiados. Y claro, en apnea, exacto. Y claro, a mí eso me lo tuvieron que enseñar en el momento en el que estaba con la epidural en el hospital porque tuve que hubo necesidad de ponerme la epidural.
Pero yo, eso no, tampoco es algo que ni debas ni tengas que entrenar, te lo pueden explicar en ese momento allí, ¿verdad? Hombre, lo ideal es que sea mejor antes. ¿Por qué? Porque en el momento del parto la cabeza no la tienes como en otro momento. O sea, es un estado alterado de conciencia. No es que seas más tonta o más lista, es que estás en otro momento y puede ser más difícil. ¿Eso significa que todas las mujeres tienen que entrenar pujo en apnea antes? No. Pero sí conocer y ser conscientes, sobre todo cuando tienes intención de ponerte una analgesia epidural, que probablemente tengas que utilizarlo. Lo ideal es no llegar a hacer los pujos en apnea, o sea, intentar imitar el pujo fisiológico lo máximo que se pueda, con la boca abierta, gritando, exhalando y tal. Pero es verdad que en algunos casos con epidural, que es que no se mueve el bebé de ninguna manera y que tu percepción corporal está tan alterada que lo que tú crees que estás haciendo, no lo estás haciendo. Entonces, pues entonces no queda otra que recurrir al pujo en apnea, que sabemos que es lesivo para el periné, que sabemos que es muy lesivo también para el bebé, que le hace descender su frecuencia cardíaca y ponerlo en situación de riesgo, pero claro, entre que no salga y que salga a trompicones, pues que salga a trompicones, ¿no? Lo ideal no Sí. es, pero a veces no queda otra opción. Y eso hay que valorarlo en el momento, eso tampoco es predecible. Es decir, hay mujeres con epidural que tienen muy buena movilidad y pueden pujar bastante bien, aunque no sea totalmente reflejo y pueden hacerlo con glotia abierta y exhalando y gritando y tal. Y hay mujeres que no hay manera. Yo fui de esa en mi primer parto. De que no Claro, había, la eso única tampoco manera fue sabemos con a apnea. priori lo que puede suceder. Entonces, lo que sí tienes que conocer en la preparación, creo que para mí es importante que tú sepas que eso puede ocurrir. Porque claro, si tú vas al parito y dices, no, yo en apnea no, porque claro, es lo más lesivo, es que me lo han dicho que es lo más lesivo, sí, es lo más lesivo, lo es. Pero también lo es una cesárea y cuando hay que hacerla, hay que hacerla. Efectivamente. Hay intervenciones que son necesarias. Eh, la interferencia, tenemos muy clara en la cabeza la interferencia así a nivel, pues que nos maltraten o que nos enciendan mucho la luz o que no hagan. Pero ¿qué otras interferencias más sutiles pueden provocar que no sea un parto fisiológico? Sobre todo las que generan miedo, ¿vale? Una mirada, una palabra, un gesto, el sonido del monitor, por ejemplo. A mí hay mujeres que necesitan estar escuchando el sonido del monitor, tutun, 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 porque les tranquiliza, pero a otras mujeres ese mismo sonido les pone muy nerviosas. Entonces, a lo mejor hay que bajar el sonido del monitor. Que cada cosa que pasa, hay una deceleración, claro, pita una alarma. Yo, que estoy ahí trabajando todos los días, sé que esa alarma pita porque se ha atascado el papel, porque se ha movido no sé qué. Y no tiene por qué ser algo que sea grave ni importante. Pero tú que estás ahí no lo sabes, cada vez que suena una alarma, a ti se te ponen los pelos de punta. Y lo primero que piensas es, mi bebé se está muriendo. Sí, sí, Entonces, hay que dar explicaciones de cada alarma. Si las alarmas van a estar sonando mucho porque una mujer que se está moviendo, coño, apágasela, que no le suene a ella. Si tú tienes un control fuera y te suena a ti, apágala. Y si no tienes control fuera para apagarla tú, pues te quedas dentro. claro, claro. Pero lo que no puedes es tener, porque eso genera un estrés tremendo. Todo lo que genere estrés y miedo es brutal. Y eso incluye apreciar al acompañante, a la persona que nos está acompañando en el parto. Porque como la persona que esté acompañándonos, sea quien sea, esté cagadita de miedo, ese miedo te lo va a contagiar. El miedo es súper contagioso. La adrenalina se pega como si fuera pegamento. Entonces Sí, es importante que la persona que te acompañe sepa dónde estamos, sepa cuál es el proceso, sepa los tiempos, que están los tiempos. Es un factor súper estresante. Cuando tú te has hecho la idea de que el parto dura X horas, como dure X horas más una, ya es el acabose. sí, empiezas a estresarte cuando ya pasa la barrera de la fecha probable del parto, ya empiezas ya a estresarte, pues porque te has imaginado que esto es una fecha fija, con que estando ya en el proceso del parto de verdad, en el momento en que te dicen, si dentro de 3 horas no sé qué, no sé cuánto, ya sabes que no sé qué, no sé cuántas, tú ya no estás pensando, no No, pero estás en lo incluso, animal, estás en lo cerebral ni cuando de los profesionales, o sea, como tú te hayas hecho la idea de que el parto dura 8 horas, también.
y han pasado 8 horas y 15 minutos y tú ya, y a veces el acompañante o los familiares que están fuera, es que ha pasado mucho tiempo, es que no sé qué, y aquí los tiempos son muy relativos y muy fluctuantes, y la percepción del tiempo que tiene una mujer que está en su proceso de parto no tiene nada que ver con la percepción del tiempo que tienen las personas que están a su alrededor, que se les hace eterno. Da igual que sea muy largo o muy corto, se les hace eterno. Porque es una Para mí una experiencia. cosa, para mí una cosa que me ayudaba como parturienta, que me ayudaba era cuando a mí me venía una duda y yo no quería preguntar para no salir mucho de mi planeta parto, era mirar la cara del personal sanitario que tenía alrededor. Si la cara del personal sanitario que yo tenía alrededor era relajada, sonriente y tranquila, yo decía, está todo bien. Entonces, eso a mí me afectaba mucho. A mí No también, sé si... como mujer pariendo fue lo mismo, y a mi acompañante igual. Por eso te decía que a veces una mirada hace mucho, para bien o para mal. ¿Vale? Entonces, si las personas que están a tu alrededor te transmiten esa confianza, esa tranquilidad, tú las miras y dices, están relajadas, me relajo. ¿Vale? Porque es que eso es inevitable. Decía Aina May, ¿no? Que si una mujer no se siente una diosa pariendo es que alguien no está haciendo bien su trabajo a su alrededor. Y es cierto, es que como estás en ese planeta parto, que te cuesta pensar, que te vas a fiar de lo que sientes, y una mirada rápida va a hacer que te sientas bien o que te sientas mal. Así que todo el cuidar el entorno, no solo eso, como tú dices, no solo la luz y los ruidos, sino el entorno emocional de las personas que están alrededor es súper importante para que un parto sea fisiológico y pueda terminar siendo fisiológico. Que también para eso, para cuidar eso, hace falta conocer un poco a la mujer. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para eso y es terrible, me parece muy triste. Pero hace poco conocí a una chica que es que ella tenía, me parece que lo llaman síndrome de las batas blancas. Claro, terminó en cesárea. No podía parir, era imposible. Y claro, si eso ya se lo habían detectado durante el embarazo, si tuviéramos otras formas de hacer las cosas, otros recursos, más gente trabajando para poder hacer las cosas bien, porque claro, si no hay matronas, pues no se puede trabajar bien. Eh, Efectivamente. se podría hacer que esa mujer estuviera en un entorno en el que no se sintiese con todas las alarmas puestas y pudiese, pues no sé si llegar a un parto fisiológico, pero por lo menos un parto en el que ella tuviese una sensación de seguridad suficiente como para poder avanzar. Ella, claro, se Mira, declaró. en esos casos que son tan extremos además, por ejemplo, si el ambiente hospitalario fuera otro, solo con eso ya hubiera sido posible, probablemente. El hecho de que tú lleves un uniforme, ¿sabes? Que lleves, y ahora más con las caras, con las mascarillas y las caras tapadas, que es difícil transmitir a veces la emoción. Si tú entras en una habitación y todos son sueros, agujas, tal, si estás viendo todo eso, es que es imposible que tú te relajes, y además tú tienes un síndrome de la bata blanca y todo el mundo va con la bata blanca puesta. O sea, es que es de cajón, ¿no? Hay Claro, hospitales donde tienen un entorno mucho más familiar, mucho más como un ambiente horario, que no se vea un entorno hospitalario, aunque estén todas las mismas cosas, es decir, van a estar los sueros, van a estar todos los instrumentos, pero están ocultos a la vista, ¿sabes? Eso ya genera una sensación diferente en la mujer que está pariendo. Pero claro, esas cosas requieren de recursos materiales y de recursos humanos. Porque no es lo sí, mismo que tú, que tienes un síndrome de la bata blanca, te entre tu matrona, que se ha cambiado de ropa y va con una ropa de calle menos aséptica, ¿no? Menos de pinta hospitalaria, y se queda allí contigo y está todo el rato y está hablando y no está entrando y saliendo, sino que te está acompañando durante todo el tiempo sin salir de la habitación y no permitiendo que nadie más entre, pues claro, las cosas cambian mucho. Pero en cuanto a hospitales públicos hoy en día, ¿se puede permitir eso? Pues prácticamente en ninguno, porque no hay y este matronas. verano, y este verano menos todavía. Quiero decir, si ya No, de pero lo normal de en este cualquier verano es lo de verano. todos los veranos, Isa, que parece que este verano nos estamos dando eco, pero es que esto pasa siempre, ¿sabes? Y es que durante todo el año los servicios de paritorio de casi toda España están con lo mínimo. No es que, cuando dices, es que no hacéis huelga, digo, es que los servicios mínimos son los que hay. No hay más para poder protestar. Aquí la única herramienta sois vosotras, las mujeres, que reclaméis, que pongáis reclamaciones, que protestéis. Porque es que no se da lo mejor, porque no hay profesionales para darlo. Luego, al margen de que haya profesionales que trabajen mejor o trabajen peor.
pero si ya de entrada las circunstancias no permiten el one-to-one, que es lo ideal, apaga y vámonos. Pero es que ni siquiera las profesionales que trabajan bien van a poder trabajar en condiciones. O sea, ni siquiera gente que realmente quiere hacer su trabajo, que está actualizada, va a poder hacer bien si las condiciones no se lo permiten. Porque si tiene que estar con esa mujer que tiene el síndrome de la bata blanca, pero a la misma vez atender a 5 partos más, quiero decir, no es posible. No se puede. No se puede, No. es materialmente imposible. Y reclamar, hay que reclamar por escrito. No se vale hablar y quejarse, es poner la reclamación por escrito. Y además, perder el miedo a reclamar, que parece que es que estamos poniendo una denuncia, como si esto fuera... No, estamos reclamando porque tú tienes derecho como usuario a recibir la mejor asistencia. Y la única manera de que se tome en las altas esferas en consideración esto es a base de reclamaciones. Porque ¿qué pasa? Que al final los números salen. Es decir, nadie se ha muerto, nadie se queja, pues listo. Así seguimos. O se achaca el que si alguien no está bien, bueno, viva salimos, pero salimos como salimos, con heridas. Y esas heridas no se valoran ni se ven si no las decimos y no las ponemos sobre la mesa. Efectivamente. Sí, nombrar y además socialmente se silencia mucho esas heridas. Todavía, a pesar de todo lo que se está difundiendo, a pesar de todo lo que se está rompiendo de estos tabús, se sigue silenciando mucho y incluso en nuestras familias, bueno, pero el niño está bien, bueno, pero ya verás como, bueno, es que es normal que te mees, ¿sabes? Eso sigue pasando. Claro. Y entonces creo que es súper importante, primero, que las profesionales sanitarias nos ayudéis a que alcemos la voz, que nos informéis para que sepamos, oye, no, es que eso no es normal. Para mí eso me parece que ha sido el gran cambio. Pero luego también está la parte de que nosotras encontremos el cómo apoyarnos entre nosotras para poder salir adelante. Con el parto es nuestro, con las organizaciones que hay ahora mismo peleando por esto, que nos podamos unir. Porque, desde luego, yo sola voy a tener poca fuerza, pero si me uno con otras mujeres, además voy a saber cómo hacerlo de manera efectiva. A mí... Claro, eso nos pasa a las matronas también, que nos sentimos muy solas en ese aspecto. Es decir, a veces te dejan la piel luchando por acompañar a una mujer de la manera más adecuada posible y luego eso cae en saco roto. O sea, ni se reconoce, ni se agradece, ni se protesta. O sea, cuando una mujer tiene un parto atendido por una matrona que la ha tratado súper bien, no es que le tenga que mandar bombones, pero que sí que también, igual que pido que se reclame, que se reconozca, porque esa labor es tan prescindible que ahora, pues eso, como las matronas no importan, pues no se sustituyen en verano, no se dan las plazas adecuadas, porque total, el trabajo no se reconoce, ni desde la política, ni desde lo legal, ni desde lo social. En mi primer parto, en las 3 revisiones que yo tuve en el Hospital Santa Lucía y en Cartagena, de ginecología, de cuando te hacen la ecografía, el primer hombre que me atendió me maltrató, no me quiso enseñar al bebé, me trató de que yo era una caprichosa por querer verlo, no giró la pantalla para que yo lo viese y además me habló mal, como que yo estaba pidiendo una cosa muy rara, que era una caprichosa. Sin embargo, sí que le explicó cada parte a mi marido que como él estaba en otra posición sí podía verlo. En el segundo ginecólogo, también hombre, casualidad o no, le consulté dudas que tenía sobre mi RH negativo, si tenía que ponerme esa inyección o no. Y también me habló como ay, chiquilla, qué cosas preguntas más tontas, póntela y ya está, ¿sabes? En ese tono. Pero bueno, tampoco fue, por lo menos fue medio gracioso en algunas cosas y yo en ese primer embarazo era muy inexperta. Pero cuando fui a la tercera ecografía y me atendió una mujer además mayor, que me dio mucha confianza, que me habló con amabilidad, que respondió a mis preguntas, que no me metió prisa en absoluto, dije, hostia, yo esto tengo que agradecerlo. Y entonces salí de allí, le escribí una felicitación y un agradecimiento y ahí aproveché para decir, porque en mi primera ecografía esto y en mi segunda ecografía esto. Y esta mujer me ha hecho ver que hay otra forma de hacer las cosas, que se puede hacer y que así es como yo salgo totalmente satisfecha. Y ha sanado un poco mis heridicas de antes. Entonces, ¿por qué lo cuento? Pues como ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Porque esa mujer cuando le llegase, pues a ti te han puesto una felicitación
y a este par de energúmenos le han dicho que a ver si cambian un poquito las cosas. Pues a nivel equipo me imagino que eso algún peso tendrá, ¿no? Claro, es como todo. Una, pues, hace eco, pero un montón, y que sean siempre las mismas personas las que reciban las felicitaciones y las mismas personas las que reciban las quejas, o aunque luego, que no todo el mundo vamos a caer bien siempre y vamos a tener un buen día, pero ¿O no? la tónica se ve. Y todo eso además pasa por un servicio de calidad que revisa todas esas cosas, no solo a nivel interno, el personal y el jefe de servicio, la jefa de servicio va a revisarlo. Es que todas esas cosas, todas esas reclamaciones por escrito, tanto sean para felicitar como sea para criticar, van pasando a otro departamento ajeno al hospital, y cuantas más hay, pues más atención se presta a, porque una sola pues puede ser un hecho puntual que debería tener el mismo peso que un montón. Pero bueno, ya te digo, siempre cabe la posibilidad de que alguien tenga un mal día. Pero no puede ser que todos los días sean malos. ¿Sabes? Que ahí está, esa es la diferencia. Por eso la unión siempre hace mucha más fuerza. Y por eso es importante que todas lo digamos. Sí, pues totalmente de acuerdo, Ascensión. Pues yo creo que he recorrido todo lo que queríamos recorrer y todavía hemos avanzado un poco más sobre otros temas que a mí me parecen básicos para conseguir ese parto fisiológico. O sea que todo esto que estamos hablando al final es precisamente para prevenir que otras mujeres, si las anteriores no lo hemos podido tener en algún momento, que las siguientes que vengan puedan tenerlo. El colaborar entre todas. De eso se trata la sororidad, ¿no? Claro, ten en cuenta que los partos han estado fuera de, cuando estaban antes en las casas, era al margen del tipo de asistencia, ¿no? Pero el hecho de que el parto fuera en casa hace 50, 60 años, hacía que fuera familiar, es decir, que le perdías una gran parte del miedo, porque lo que tú conoces, aunque hubieran salido algunos mal, pero formaba parte de la vida cotidiana. Y lo cotidiano no asusta. Lo desconocido asusta mucho, de entrada, o sea, a todas las personas. Entonces, el hecho de que no hayamos visto a mujeres parir ya nos condiciona. Si tampoco contamos las historias de los partos y solo contamos lo mal que van algunos, los tremendos. Claro, el imaginario se hace tremendo. Entonces, esa es la necesidad de hacer una preparación al parto. Que no es que necesites prepararte para parir. Si tú vienes de serie con todas las cosas preparadas, lo que necesitas es quitarte los lastres que te van a impedir poder parir bien, en condiciones. Y luego también poder decidir. Es decir, si yo elijo ciertas intervenciones, que estoy en todo mi derecho de decidirlas si quiero, siendo consecuente. Perdón, con las ventajas y con los inconvenientes de todo, y que pueda elegir. Para poder elegir tengo que conocer todas las opciones, porque si no conoces todas las opciones no tienes ninguna. Claro, claro. También en el momento, o sea, te preparas todo eso, tienes toda la información y entonces puedes decidir, puedes tomar una decisión informada, pero es que además con lo que tú nos has explicado al principio, que yo iba escuchándote y iba pensando, y entonces baja la cabeza y entonces se mueve así y entonces tu cuerpo hace así. El visualizar en la cabeza cómo funciona el proceso fisiológico del parto ayuda a que funcione, a que pueda llevarlo a cabo. Lo que tiene aquí, lo tiene aquí. Claro, además el parto es corporal, puro y duro. O sea, es corporalidad, sensaciones, intensidad. Vivimos también en una sociedad muy desconectada del cuerpo, con lo cual cuando nuestro cuerpo empieza a sentir cosas intensas y que además no conoce, no reconoce, la reacción corporal del miedo es la contracción rígida, y eso aumenta el dolor, aumenta la sensación de miedo, dificulta todo el proceso del parto. Cuando yo reconozco estas sensaciones porque me las he imaginado, porque las puedo pensar, porque desde antes me ayuda en ese proceso. O sea, realmente prepararte es eso, no hacer un entrenamiento porque tienes que correr la maratón de San Silvestre. No, no es eso. Es poder quitarte esos frenos, porque te van a frenar, porque el cuerpo intenta defenderse ante lo desconocido, ante lo que nos asusta. Nos pone en alerta y nos prepara para huir. Y para huir necesitas activar los músculos. Y el parto es precisamente todo lo contrario. Es relajación. Es no contraer desde lo voluntario. Es que el cuerpo se expanda. Quizá un poco la palabra contracciones nos lleva a esa contradicción, ¿no? Pensamos contraer fuerza, tal. Y estamos poniéndolo en activo. No, es que son distensiones, es que se contraen en automático, igual que se contrae tu corazón, igual que se contrae
tu vesícula biliar para expulsar la bilis, igual que se contrae y se relaja tu intestino para mover todo el contenido de dentro. O sea, todo eso lo hace sin que tú tengas que intervenir. El parto va a ser exactamente igual, solo que es una intensidad corporal tan grande que luchamos contra ella en vez de entregarnos a ella. Me gustan las palabras que usas porque me parece que rompen también con todo lo que tenemos en el ideario, porque hablas de deslizarse el bebé, hablas de distensión, hablas de intensidad corporal, eliminas palabras que bloquean la cabeza y que claro, es que fomentan esos miedos. Es que son claro. importantes. Que no es lo mismo decirle a una mujer empuja, que va a contraer hasta las pestañas, a decirle a la mujer deja que salga. No te pelees con la sensación, deja que salga. Si tienes ganas de empujar, de gritar, de chillar, haz lo que te pida el cuerpo. Es que es muy diferente. Abre. O sea, es que no es lo mismo decirte empuja que abre. No sé, es que ahí me parece que son claves para que no se nos conecte la parte del cerebro que tenemos conectada con todos esos miedos que nos vienen de tan atrás. Es una asociación muy potente que llevamos escuchando toda la vida. O sea, y eso en 10 minutos o en 10 días no se te va a quitar, evidentemente. Entonces aquí está también un poco el arte de quien estamos al lado, de cómo hablamos, lo mismo que los tonos de voz. O sea, yo tengo un tono de voz muy alto, por ejemplo. Yo no hablo así cuando estoy acompañando a una mujer en un parto, ni muchísimo menos. Depende del momento. Durante la dilatación probablemente le voy a hablar en un tono súper bajito, tal. A lo mejor cuando está en ese momento de potencia, de sensación de pujo, de anclarse al suelo, a lo mejor ahí sí subo el tono de voz para que note la fuerza que tiene dentro y la saque de esa manera. Pero todo eso también es cómo se acompaña el parto. No solo es conocer las fases, sino cómo la miras, dónde te sitúas. Nunca me sitúo por encima de ella si puedo, siempre me sitúo por debajo o me pongo en un lateral. ¿Sabes? La visión del espacio que tienes a tu alrededor. Si me está buscando con las manos para agarrarme o está haciendo así para que me aparte. O sea, el lenguaje no verbal es muy importante en el parto, porque ya os digo, el parto es cuerpo. Fundamentalmente es cuerpo. Claro. Cuando a mí me vino en el segundo parto, en el que sí que fue fisiológico, me vino el Dios mío, voy a morirme, ese miedo que a veces tiene, esto ya es que me muero, y dije, ah, mira, me ha venido el miedo este. Eso es que ya estoy cerca de que esto, de conocer a mi hija. Y dejé pasar ese miedo porque ya me había trabajado y me habían explicado mis matronas qué es lo que puede ir pasando y qué ideas te pueden ir viniendo. Y reconocerlas te ayuda a poder soltar. Es real. Es decir, es que llega un momento que la intensidad es tan grande que dices, no voy a poder con esto. No voy a poder. Y de hecho el no puedo siempre sale. Da igual lo preparadísima que estés, sale. Ahí está también quien está a tu lado, que sí puedes, lo estás haciendo, porque ese momento te va a atravesar y lo que no tienes que pelearte con él, ni discutirlo. O sea, siento que no puedo, pues vamos a ver qué pasa. Sí. Pero es que, claro, no es lo mismo que tú digas no puedo y alguien te conteste, ves, te tenías que haber puesto una epidural. Hostia, me hunde en la miseria, canalla. No puedo y que alguien te responda, lo estás haciendo. Lo estás haciendo, no es que no puedas. Estás atravesando, este es el momento del miedo. No te pelees, déjalo que pase, que va a pasar, que va a pasar. No es lo mismo cuando viene una contracción que piense una más, hostia, otra, que está pasando, una menos, ya queda menos, ya queda menos. La forma en que lo visualizas, ese miedo va a llegar, el no puedo va a llegar, la sensación de me voy a partir por la mitad cuando esa cabeza está coronando y se me va a romper hasta el higadillo, que yo recuerdo que pensé, hostia, el periné se me ha ido a la mierda. Pero bueno, ya lo arreglaremos después. Todo tiene arreglo. O sea, ya no hay nada que hacer, ya estoy en esto. Ya. Aquí ya, esto ya lo tiene arreglo. Pero yo, fíjate, yo no pude dejar de ser matrona ni pariendo. O sea, yo no lo podía evitar. De vez en cuando me conectaba, cuando me senté en la silla y rompí la bolsa, que fue justo antes de salir mi hija, miré hacia el suelo y dije, el líquido es claro, podemos seguir, no te lo pierdas. Sí, es curioso porque a mí también me pasaban cosas así, como darme cuenta que había manchado la almohada
y yo estaba ahí, hostia, se mancha la almohada. O pensar, la música que está sonando han puesto un anuncio, me cago en todo, quita ese anuncio. Cosas así como, que a veces luego ni las recuerdas, pero es verdad que también el parto es cuerpo, pero también es nuestra personalidad. Parimos como somos sí, de sí. verdad. Aquí se te cae la careta, aquí es Yo tu soy una esencia. planificadora y yo estaba planificando todo el rato. Y hubo un momento en que me di cuenta que se estaba prolongando en el parto fisiológico, se estaba prolongando el parto porque todavía en mi cabeza había un plan B de si esto no va bien me traslado. Hasta que hubo un momento en que dije, Isa, ya no te puedes trasladar, déjate ya ir, deja que esto ya termine porque ya no te va a trasladar a ningún sitio. Y entonces fue cuando ya pasé ese bachecico de que estábamos ahí, que para arriba, para abajo y no avanzábamos. Y Y fue ahí ahí. eso, por eso Es pasamos verdad, todas. Todas tenemos dentro una mamífera ahí diciendo, la ruge, entrégate, y tenemos la racional diciendo, pero esto, pero esto, pero esto. Bueno, pues en algún momento se ponen a pelearse entre ellas y siempre ganas tú, porque siempre ganas sí, tú. Entonces, efectivamente. pues ya está. Ahí hay mujeres que van a necesitar más cosas y otras menos, y no hay norma de correcto o incorrecto. Pues yo parí con las persianas arriba y a plena luz. Y yo antes decía, voy a parir en cualquier sitio menos en la silla, pues parí en la silla, toma, por hablar. ¿Sabes? Es que el parto es tan impetuoso, tan imprevisto y tan implanificable que el lado racional se vuelve un poco tarumba. Es que va en contra de la sociedad que tenemos en este momento. Claro. Va tan en contra que cuesta mucho que alguna gente lo vea en toda su grandiosidad, porque va demasiado en contra de los tiempos que estamos. Pero bueno, Ascensión, no te quito más tiempo. Te agradezco muchísimo este rato que hemos compartido. Me he divertido mucho y creo que además vuelve a ser un gran recurso a tener para poder decir, mira, escucha Ascensión, que aquí va a ver cómo va a funcionar tu cuerpo y todas las cosas buenas que van a pasar. Me alegro de que sea útil y que ojalá a muchas mujeres les llegue esa confianza, porque mi mensaje es ese, confía en ti, tu cuerpo sabe. Y confía en el sistema que tienes a tu Sí, alrededor si lo necesitas, porque tenemos la suerte de que si algo no va como tiene que ir, tenemos un plan B. exacto. Los planes B son básicos para poder tener esa confianza, desde luego. Totalmente. Muchísimas gracias. A ti. Hasta pronto. Hasta luego.